Amigos de TVC en todo el país, es día viernes, aquí iniciamos el terminar de la información. Es un placer nuevamente reencontrarnos desde el foro principal de nuestro canal de televisión. Alison Corral, Nenita Moreno, buen día. Muy buenos días, Robert, amigos televidentes, qué gusto poder compartir con ustedes en esta la primera emisión del Comercio TV. Tenemos amplia información para este día viernes. Bueno, movidito, el día de ayer, pues Ecuador, gran parte del país, registró un nuevo sismo, esta vez, y se movieron en varias partes de Latinoamérica. El que se refiere fue en el bicentro en Cumandá, allá en Chimborazo, donde se sintió en la ciudad de Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, en Riobamba, en buena parte del país, donde causó alarma. Hoy tendremos amplia información al respecto. Un sismo de magnitud de 6.6 grados. 6 grados, ¿no? Registrado. Afortunadamente no se han reportado ni heridos ni tampoco víctimas, ¿no? Todavía no tenemos claro si existieron heridos. Lo que sí hay a través de las redes sociales, y eso hay que pedir a nuestros amigos que están en diferentes provincias cercanas del epicentro, si pueden comunicarse con pues nuestras redes sociales. Le podemos utilizar el de comunidad, que debe ser la comunidad, para que a través de Twitter nos envíen fotografías o nos comenten el estado de sus viviendas. Hoy estaremos hablando con los servicios de emergencia para que nos comenten cómo están establecidos, en este caso los respectivos protocolos que se han encontrado en las primeras horas. Hay que recordar que en Chimborazo las clases están suspendidas. Este día viernes así lo manifestó el Ministerio de Educación, suspensión de clases, y como hay que reiterar, ¿no? Este es un sismo que se dio en escala, ¿no? En cadena, en varios países de Latinoamérica. Coincidió Panamá, Chile y Ecuador. El más fuerte fue precisamente aquí en Ecuador, de 6.6 grados. Fue en escala, exactamente, fue Panamá, fue exactamente Ecuador, luego fue Chile. 6.2 lo que registra nuestro Instituto Geofísico en el tema de magnitud. Hay otros que han ido ajustando, ¿no? Exactamente, como suele pasar, siempre se da un preliminar y conforme pasan las horas se llega finalmente a lo que es 6.2 grados, según lo que se han dado ya informaciones por parte de las autoridades. 098, ahí estaba en pantalla, 098-518-4393. En este caso, para los que están viéndonos en la señal en diferentes provincias del país, para que nos comenten, nos manden fotografías, nos digan el estado de sus viviendas, y de esta manera ir escalando con las autoridades de emergencia los servicios que van a tener a lo largo de estas horas, y saber realmente ya en la mañana la magnitud de este nuevo sismo que sacude a gran parte del Ecuador. Y precisamente nosotros tenemos una nota acerca de cómo ocurrió este hecho, el sismo que repetimos de 6.2 grados de magnitud en la escala de Richter, y que se registró precisamente lo que hablábamos en el cantón Cumandá de la provincia de Chimborazo. Así lo confirmó el Instituto Geofísico, y según la Secretaría de Gestión de Riesgos del Movimiento Telúrico se sintió en varias provincias del país. Vamos a ver. Los diferentes videos y fotografías subidos a redes sociales por usuarios que en esos instantes presenciaban el sismo dan muestra de la fuerza con la que se movió la tierra. En este momento, fuerte temblor, se sintió en la ciudad de Babahoyo, fuerte temblor. El sismo tuvo su epicentro en la provincia de Chimborazo y su magnitud, según se confirmó, fue de 6.6 grados en la escala de Richter. La ministra del Interior, María Paula Romo, informó que en la provincia de origen del sismo solo se presentaron daños materiales. Margarita Guevara, gobernadora de Chimborazo, corroboró esta información. No hay ningún reporte de personas heridas. Lo que sí tenemos es un reporte de daño de 2 casas, una en Payatanga y otra en Cumandá. Después del movimiento telúrico en la provincia de Chimborazo se activó el Comité de Crisis, organismo que habría resuelto que este día viernes se suspenda la asistencia a clases de todos los estudiantes de esa provincia. Por cualquier situación y para que haya calma y tranquilidad en las familias. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, el sismo se sintió en gran intensidad en El Oro, Guayas, Loja, Los Ríos y Manabí, mientras que de manera moderada en Morona, Santiago, Pichincha, Tungurahua y Zamora Chinchipe. Producto de este sismo ocurrido a las 21 horas con 12 minutos del 6 de septiembre, las autoridades informaron que en Babahoyo, provincia de Los Ríos, se reportó una persona herida con fractura. En el sector de Puertas Negras en Babahoyo se interrumpió la energía eléctrica producto de cables caídos, mientras que en el sector de Fecundo Vela de Bolívar, así como de Guano y Chunche en Chimborazo, se quedaron sin electricidad. En temas de vialidad, en la vía Guaranda-Chimbo en Bolívar se habría reportado deslizamientos. Mediante su cuenta de Twitter, el presidente Lenín Moreno se solidarizó con los sectores afectados por el sismo y ratificó que los COE provinciales se encuentran activados. Informó Javier Rosero. Y justamente en horas de la madrugada se fue ajustando el nivel o la magnitud de este nuevo sismo en Ecuador de
sector de Chimborazo, muy cerquita de Alausí, esto es muy cerca, se llama Cumandá esta zona, estaremos intentando hablar con el alcalde. Se reportó también una persona herida con fractura en Babahoyo, en el sector de Puertas Negras, pues Babahoyo se interrumpió la energía eléctrica, lo que causó evidentemente alarma a la población, y también hubo caída de cables, mientras que en la provincia de Bolívar el sector de Facundo Vela se quedó sin electricidad. Gran parte ocurrió la misma situación en Guano, muy cerquita de Riobamba, y en Chunchi, esto es en Chimborazo. Además, en Payatanga se reportó la caída de una pared en viviendas, y en el sector de La Morera un vehículo cayó al río provocando que una persona quedara herida, la misma que fue trasladada hacia la clínica Nueva Vida. Mientras tanto, en Simón Bolívar, allá en la provincia del Guayas, se reportaron daños en varias viviendas. Se recomienda pues justamente a quienes se movilicen por la vía Guaranda-Chimbo tomar algunas precauciones, ya que existen algunos deslizamientos de tierra que ya están trabajando las autoridades. También en las localidades de Alausí, Tixán, Penipe y Bayushi se reportó que las vías se encuentran con ligeras obstaculizaciones por piedras, y a toda la ciudadanía se solicita, eso sí, informarse a través de las fuentes oficiales. En la provincia del Guayas está activado el ECO, está activado el COE, y han estado también con los compañeros desde Quito monitoreando todo el proceso. Así que solo reiterar de mi parte el agradecimiento a ustedes, la confianza en el trabajo que se realiza desde cada una de las instituciones en el marco de nuestras competencias, y cualquier situación, igual en la mañana vamos a estar recorriendo juntas, es nuestra obligación, y además para poder dar una respuesta también a la ciudadanía afectada. Y le recordamos que las clases en las instituciones educativas de las provincias de Chimborazo y también de Bolívar se encuentran suspendidas para precautelar la seguridad de los estudiantes en caso de registrarse nuevas réplicas. Las autoridades han informado que preliminarmente se descartan daños estructurales y que el Comité de Operaciones de Emergencia permanece activo y monitoreando las zonas cercanas al epicentro. Estaba revisando por acá los temblores de tierra del día de ayer. Fue terremoto en escala, ¿no? 8.1 en Fiji, temblor de 6.7 en Japón, 5.6 en Panamá y 6.2 en Ecuador. Lo que los expertos dicen que hay muchos movimientos en el famoso cinturón de fuego del Pacífico. Vamos de vuelta a nuestro país, y decenas de familias pues evacuaron sus casas en Manabí tras este sismo nuevamente, 6.2 grados en la escala de Richter. El movimiento telúrico se sintió en todos los cantones de Manta. Ahí no se registraron daños estructurales, pero durante este sismo se registró un accidente de tránsito. Dejó 3 personas heridas en la ex zona cero. Familias de venezolanos, ellos optaron por permanecer en la vía pública por temor a las réplicas. Un informe al respecto. Desde Pedernales al norte hasta Puerto López al sur fue sentido el sismo de 6,6 grados en la escala de Richter, que tuvo como epicentro Cumandá. El movimiento telúrico generó que decenas de familias en Manabí evacuaran sus viviendas. Obviamente estábamos dentro con la familia y hemos salido corriendo porque se ve que ha sido muy fuerte. No, muy nervioso. Ya hoy no duermo. Hoy yo duermo aquí afuera porque me dan nervios de entrar para allá. En cantones como Manta, según el reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos, no se registraron daños estructurales, pero 3 personas resultaron heridas durante un accidente de tránsito que ocurrió paralelamente al sismo. En la cancha de los Tres Reyes, donde un vehículo tipo auto con una motocicleta fueron impactados de manera frontal, dejando como resultado 3 personas heridas. Portales y zonas abiertas fueron los lugares escogidos para pernoctar tras los nervios que desencadenó el temblor, especialmente en las zonas donde el terremoto del 2016 causó graves daños. Aquí en estos baldíos que eran casas anteriormente que fueron demolidas y fueron también caídas por el movimiento telúrico. Permanecer en la vía pública fue lo que hicieron las familias venezolanas que viven en edificios en la ex zona cero de Manta. Estamos aquí en tensión, en zozobra, pensamos permanecer aquí afuera y bueno. Mientras quienes habitan en infraestructuras que aún están dañadas por el terremoto temen que éstas colapsen. Se puede caer, tememos por eso usted nos ve aquí afuera. Pero en realidad lo que hacemos es orar para que no se caiga. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado.
Claro, hay que recordar que Manabí está muy cerquita a lo sucedido en abril de hace un tiempo atrás, en el cual pues este terremoto también dejó intensas preocupaciones y sobre todo no solamente eso, sino las marcas y las huellas que quedan en nuestra alma y en nuestro corazón. A propósito de eso, también en horas cercana a la madrugada, si lo ponemos en pantalla, la tierra volvió a temblar en el Ecuador, esta vez un sismo en La Libertad, en Santa Elena, se registró a las 23 horas con 58 segundos, magnitud de 4 a una profundidad de 12.77 kilómetros. Se está moviendo la franja y, como dicen las autoridades, hay que tomar las respectivas precauciones y tener lo que hemos venido hablando a lo largo de muchos años, tener un manual de acción frente a estos movimientos telúricos. Al igual que Ecuador, en Chile y Panamá también se registraron movimientos telúricos. Afortunadamente, en ninguno de los tres países se reportan víctimas mortales. La tierra empezó a temblar la noche del jueves. En Panamá, un sismo de 5.6 grados se registró en la frontera norte con Colombia. José Donderis, director general del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá, informó a través de su cuenta de Twitter que no se registran daños tras el movimiento telúrico. Este es el temor más duro que se vive. Minutos más tarde, un sismo de 6.2 grados sacudió a Ecuador. El temblor se registró en la provincia de Chimborazo y se sintió en otras ciudades del país. Las autoridades han reportado daños en algunos inmuebles. Seguido, se sintió un sismo de 5.8 grados en Chile, sacudiendo a las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. La Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública descartó la posibilidad de que se genere un tsunami en las costas chilenas. Los tres países donde se registraron los movimientos telúricos se encuentran en el Cordón de Fuego, un lugar propenso a los movimientos de las placas tectónicas. Informó Valeria Navarro. Y dado el sismo, horas después, varias autoridades de la provincia de Guayas se reunieron para realizar una evaluación de daños y víctimas que había dejado el movimiento telúrico. Veamos. El Comité de Operaciones Emergentes se activó cerca de la medianoche en el Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 de San Borondón. Estuvieron presentes varias autoridades, entre ellas la gobernadora del Guayas, Juana Vallejo, quien hizo un llamado a la calma a la ciudadanía. En la provincia no se han reportado absolutamente novedades alarmantes, al contrario, en la evaluación inicial tenemos fisuras de mampostería en 4 casas, algo que pasó en el edificio de la Facultad de Filosofía, un edificio que se inclinó un poco, y en la frontera, digamos, entre Bucay y Comandá hay un puente que hemos pedido al Ministerio de Transporte que inmediatamente nos dé un reporte. Marco Fílago, coordinador 5 y 8 del EQ 911, indicó que tras este análisis preliminar se determinó que el mayor daño estructural en Guayaquil es el registrado en el edificio de la Facultad de Filosofía. En cuanto a los rumores que circulan en redes sociales, el funcionario señaló lo siguiente. No se dejen guiar por audios o videos que ponen ciertas personas inescrupulosas, podemos decirlo así, y que eso es todo es falso. Siempre vayan a las guías netamente de las fuentes oficiales de las páginas web que tenemos de todas las instituciones del Estado. En nuestra central ingresaron aproximadamente unas 7 llamadas de ciudadanos que informaban sobre fisuras en sus estructuras. Se han mandado en ciertas ocasiones unidades a verificar, se les ha recomendado que si la vivienda o la estructura tiene algún tipo de fisura o daño, se ve algún ingeniero estructural. Informó Jorge Salazar.
Hay que agradecer a nuestros amigos que están en diferentes provincias. En San Miguel de Bolívar nos envían algunos registros fotográficos de cómo sintieron y algunos daños de afectaciones. A Dios gracias, son mampostería. Si podemos ponerlo en pantalla, un poco para que tengamos la idea cómo se movió en varios sectores de nuestro país. De lo que estamos viendo, nos dicen San Miguel de Bolívar, hay muchas casas deterioradas, en Huamucho, Guaranda, en Chimbo, Chillán, pues nos indica el señor Zurita. Ahí estamos viendo lo que ha sucedido en algunas casas, algunas afectaciones, esto aparentemente de alguna institución pública en la cual se han roto vidrios y también las paredes han sufrido. Esto nos están enviando, miren ustedes, ahí tenemos un poco más claro la magnitud de este movimiento telúrico en la provincia de Bolívar. Repetimos, si usted tiene informaciones, necesita saber o puede enviarnos un registro fotográfico, por favor hágalo a través de nuestras cuentas, lo puede hacer en Twitter, vamos a utilizar la de comunidad, que es TVC La Comunidad, o en pantalla, si son tan amables, nos pueden poner el número telefónico, ahí está, 098-518-4393. Estamos en este momento intentando hablar con el alcalde de Comandá para que nos comente cuáles son las novedades, igualmente con el COE, para saber qué acciones se han tomado, cómo está el tema de los registros de las casas que tienen algunas afectaciones, si no se han registrado más personas con heridas. Todo eso lo estaremos contando en instantes acá en El Comercio TV, en nuestra primera emisión de este día viernes, día en el cual registramos nuevamente los movimientos telúricos de nuestro país. Vamos con otra información. Les contamos que en un accidente de tránsito registrado en Santo Domingo de los Áchilas, 2 hombres murieron y 3 resultaron heridos luego de que el camión en el que se transportaban perdiera pista. Autoridades investigan las causas de este siniestro. 2 hombres murieron y 3 resultaron heridos tras perder pista a bordo del camión en que se desplazaban en la denominada Curva de la Muerte de la vía Colorados del Búho en Santo Domingo. A ver, el uno es William, que es Chanquinga. El otro es Jonathan Sacón, los 2 muertos. A 12 personas sí las avancé a sacar de ahí porque estaban atrapadas y estaban heridos, entonces está para poderles sacar acá porque estaban uno encima de otro. Ya los otros ya no hay cuerpo, estaban grabados. Los muertos y heridos trabajaban en una empresa distribuidora de aluminio y vidrio. Habían salido de las bodegas con dirección al centro de la urbe colorada. Aquí recién salieron, le digo. Son 15 minutos de diferencia de lo que yo salí. Se presume que por esquivar a otro vehículo que iba en dirección contraria, se salieron del camino para impactarse contra un poste de hormigón. Me supo manifestar que le ha cerrado, un carro venía desembalado y le cogió en la curva y el chofer se abrió por no impactarle. Y pierde pista y se va por el talud. Y ahí es lo que se vira y se da con su poste de la luz. Es lo que me dijo el trabajador. Al llegar al lugar se pudo observar un vehículo volcado de 1/4 a su costado derecho. Al momento nos encontramos realizando las diferentes investigaciones a fin de corroborar y verificar cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo el accidente de tránsito. Amigos de los fallecidos llegaron al lugar de los hechos a confirmar el fatal suceso. Personal especializado realizó el peritaje y levantamiento de los cuerpos en este nuevo accidente que enluta a más familias santodomingueñas. Desde la provincia de Sáchila, informó Gisela Moreira. Vamos a contarles ahora que tras un accidente de tránsito, el conductor de un bus interprovincial murió y varias personas resultaron heridas. Este hecho ocurrió en la vía La Concordia-Quinindé. Le contamos. En la vía La Concordia-Quinindé, a la altura del sector denominado La Rioja, se produjo el choque entre un bus de transporte interprovincial y un volquete, dejando como saldo un fallecido y varios heridos. Nosotros con nuestros vehículos fuimos atendidos a 4 personas, asimismo los compañeros del subcentro de La Concordia atendieron 4 más los compañeros de la ambulancia de Quinindé atendieron a 3 más, una persona en estado grave que es el oficial del bus, que aparentemente fue rescatado por nuestro personal y equipo de extricación con amputación en ambos miembros inferiores. El accidente se habría dado alrededor de las 5 de la mañana. De acuerdo a una versión, aparentemente el volquete salió de una guardarraya sin percatarse de la presencia del bus. Existe todavía marcado en la calzada las huellas de frenado tanto de un vehículo como el otro vehículo y las investigaciones netamente arrojarán que fue así este accidente lamentable. La otra versión, en cambio, es que por ir a exceso de velocidad al salir de la curva, el bus colisionó con el volquete en movimiento.
exceso de velocidad de la Fénix, porque la volqueta venía caminando por su carril tranquilamente, sí está movida un poquito por el impacto para este lado. Sí. Los dos venían rodando, no había ningún carro estacionado. Ningún carro estacionado. Elementos del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito de Esmeraldas llegaron al lugar para recopilar las evidencias que ayuden a esclarecer el caso. Se trata de un accidente de tránsito, choque por alcance, el cual se está interviniendo una cooperativa de transportes público. En cada parte tiene diferentes versiones, las cuales nosotros en el proceso de la investigación pericial se va deslindando y vamos a ver el grado de participación que tiene cada uno de los participantes que han estado inmiscuidos dentro del accidente. Galo Arteaga, quien conducía el bus, es el fallecido. Llevaba 7 años trabajando en esa unidad. Estaba casado y era padre de 3 hijas. Desde la provincia de Esmeraldas, informó Gisela Moreira. Y la Agencia Nacional de Tránsito anunció nuevas medidas de control para reducir la cifra de siniestralidad en las vías del país. El anuncio se da luego de registrarse varios accidentes en diferentes puntos del territorio en los que murieron decenas de personas. La iniciativa de control empezará a aplicarse desde este lunes 10 de septiembre de forma paulatina, pero inmediatamente se reforzará la vigilancia. Las 24 horas y fundamentalmente en aquellos puntos críticos de las vías del país y en los límites interprovinciales. Como parte de la iniciativa, también se aumentará el número de fotorradares. Actualmente existen 550 dispositivos en todo el país. Se van a reubicar varios de estos fotorradares para que estén en los lugares donde existen mayores niveles de siniestralidad. Y progresivamente se irán adquiriendo equipos adicionales para fortalecer este control. El control también será reforzado en las unidades de transporte público para evitar el exceso de velocidad. Para regular esto, se usarán dispositivos tecnológicos. Si un conductor excede los límites de velocidad, esto será reportado de manera automática e inmediata a los centros ECU 911 a nivel nacional y estos notificarán a los organismos de control para que realicen la detención de estos vehículos y la entrega de la citación correspondiente. La medida se complementará con otras acciones, como es la evaluación obligatoria a los conductores. Quienes no se acojan a la evaluación a los conductores, simplemente a partir del año 2019 no podrán conducir unidades de transporte público inter e intraprovincial. Se dispondrá también que cada una de las unidades de transporte público cuenten con cinturones de seguridad y que estos sean usados correctamente por los usuarios. Asimismo, también se aumentará el número de policías de tránsito y de agentes de control, informó Carolina Basante. Vamos a Esmeraldas. En este punto, agentes antinarcóticos decomisaron cerca de media tonelada de droga que estaba almacenada en una finca del cantón Río Verde. En este operativo, denominado Vainilla, 3 personas ya fueron detenidas. Le contamos. Se trataría de una estructura internacional dedicada al tráfico de drogas integrada por ecuatorianos y colombianos. Los movimientos de los sospechosos eran vigilados de cerca por agentes de la Unidad de Investigación Antinarcóticos, UIAN. Los observatorios ubicados cerca de la finca que utilizaban para copiar la droga que llegaba desde Colombia permitieron determinar que guardaban un importante cargamento. En la madrugada, antes que salgan por el agua, les interrumpieron el descanso. Las unidades de inteligencia de antinarcóticos de la Policía Nacional continuamos trabajando permanentemente en todas las provincias de la frontera norte y del interior del país. El millonario Alijo estaba acopiado en el interior de una finca ubicada en el sector de Vainilla, cantón Río Verde, al norte de la ciudad de Esmeraldas. Antes que la claridad del nuevo día delate la presencia de los agentes policiales, allanaron el inmueble, donde encontraron 479 paquetes que contenían cocaína. Las investigaciones continúan a establecer la organización que estaría vinculada con el envío de estas sustancias. El peso de la droga alcanzó la media tonelada. La cocaína estaba solo de paso. Su destino era mercados internacionales. De acuerdo a las investigaciones, aprovechando la cercanía con el mar, buscaban sacar por agua el cargamento hasta Centroamérica para abastecer embarcaciones en alta mar. Tratando de transportar a través del territorio ecuatoriano hacia el mercado centroamericano y norteamericano.
La droga que ingresaba por agua desde el vecino país del norte por unos cuantos días reposaba en suelo ecuatoriano para luego de algunas coordinaciones seguir su camino. En el operativo denominado Vainilla fueron detenidos 3 ecuatorianos supuestamente. El uno era el coordinador y los otros 2 se encargaban del almacenamiento. Presuntos autores del delito relacionado con el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Importante trabajo que sigue inflando las cifras de los decomisos de droga destinados para tráfico internacional, informó Iván Casamen. Y 2 operativos para evitar el ingreso de droga destinada al microtráfico dejó el decomiso de 160 kilos de marihuana. Según las autoridades policiales, el alcaloide estaba destinado para que se comercialice en la ciudad de Quito. Gracias a una llamada anónima, agentes de la Unidad de Tráfico para Consumo Interno lograron llegar hasta el sector de La Bota, al norte de Quito. Con la orden de allanamiento ingresaron a un domicilio donde encontraron cartones que contenían paquetes de marihuana. Esta operación realizada por la Unidad del Tráfico de Consumo Interno obedece pues a las tareas de inteligencia y a la facilidad de la información que se puede recoger de nuestra ciudadanía. Aparentemente el inmueble era utilizado como centro de acopio. El peso de la marihuana tipo creepy alcanzó los 142 kilos. Presumen que desde ese lugar distribuían a diferentes sectores de la capital. 3 personas fueron detenidas. Estarían relacionadas directamente con el importante cargamento que llegó de Colombia y que no pudo ser regado en la ciudad. Este tipo de marihuana obviamente pues se produce una alteración genética de esta sustancia, lo cual permite duplicar, en este caso, pues la fuerza del alcaloide. Agentes de la misma unidad llegaron hasta Sucumbíos para evitar que en 2 extintores envíen droga a la capital. De forma ingeniosa camuflaron 19 kilos de marihuana en los envases rojos. De las investigaciones presumen que el envío lo iban a hacer en transporte de servicio interprovincial. Una persona fue detenida. Esta droga que se encontraba encaletada iba a tener como destino posiblemente pues la ciudad de Quito. 2 acciones policiales que permitieron el decomiso de 161 kilos de marihuana que tenían como destino consumo interno, específicamente la ciudad de Quito y sus alrededores, informó Iván Casamen. Son las 7 de la mañana, 22 minutos. Gracias a nuestros vecinos, amigos en diferentes provincias de nuestro país, sobre todo en las zonas afectadas por este sismo. Nos están enviando algunas imágenes. De hecho, si lo ponemos en pantalla, de Chillanes, nos envían del Distrito de Educación, como hay algunas viviendas, miren ustedes, algunas viviendas afectadas. Esto estamos viendo en pantalla, referente al sismo de 6.2 grados registrado en Cumandá, en Chimborazo, donde se sintió en muy buena parte del país. Ahí estamos viendo, esto es Chillanes, sector de Chillanes, ahí lo estamos viendo. En la provincia de Bolívar hay algunas afectaciones, evidentemente mucha mampostería, que es lo que se registra, la caída, ¿no?, de todo lo que se refiere a mampostería de diferentes, en este caso, edificaciones. Ya trataremos de hablar con las autoridades para que nos comenten cómo está el registro de daños a esta hora. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a separarnos unos minutos y ya venimos con más información este día viernes, acá en la primera entrega del Comercio TV en la señal de Televicentro. Ya venimos. Ecuador se alista para posible demanda por la internacional petrolera Chevron. Y además el avión estadounidense Orión P3 que llegó al país solo vigilará y detectará y entregará la información de barcos que realicen actividades ilícitas en el mar territorial. El desarrollo de esta información y más al volver. Continuamos con más información aquí en el Comercio TV. El Gobierno Nacional le podría pasar la factura a exfuncionarios por una posible demanda de Chevron, luego de que fallos internacionales hablan de fraude y niegan que la internacional petrolera tenga que pagar por supuesta afectación ambiental en el Ecuador. Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia de la República, así lo anunció. Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia de la República, habla de un solo responsable de la situación judicial que se vive en relación al caso Chevron. El gobierno nacional defiende los intereses del país y va a defender a las comunidades afectadas en este caso. Sin embargo, el país debe conocer que los intereses del Estado no fueron defendidos como corresponde en derecho internacional. Este caso fue aprovechado por el anterior régimen para ganar protagonismo político y mediático. Jurado denunció la suscripción por más de $10 millones en campañas de comunicación a nivel nacional e internacional.
aparentando que las celebridades apoyaban la causa, cuando al contrario, habrían recibido altos pagos por su visita, con fondos públicos. Además, el gobierno anterior contrató por $6.4 millones con la empresa MQ Squared para pagar a celebridades internacionales, como Mia Farrow, $188.000, y Danny Glover por $330.000. La Cancillería ecuatoriana, con Ricardo Patiño a la cabeza, también habría tenido participación al firmar un convenio por más de $2,5 millones para la llegada de personalidades y su estadía. La campaña Mano Sucia de Chevron manipuló a la opinión pública nacional e internacional. Antecedentes que no se descarta podrían derivar en posibles acciones legales contra el Estado ecuatoriano. Las consecuencias inmediatas de un posible dictamen en contra del Ecuador podrían afectar a la economía ecuatoriana y sobre todo nuestra reputación. Por supuestamente en ese entonces haberse tomado la justicia en sus manos, el secretario advierte le significó al régimen 35 procesos de arbitraje internacional. Es por esto que solicitamos al Procurador General del Estado que ante cualquier sanción económica al país tome inmediatamente las acciones necesarias para sancionar a los funcionarios que generaron daño a los intereses de la República del Ecuador, con la solicitud de ejercer el derecho de repetición que establece la Constitución de la República. La internacional estadounidense Chevron fue demandada por comunidades amazónicas de Ecuador por afectaciones ambientales producto de la explotación petrolera. Demandan alrededor de $9,000 millones, informó Héctor Romero. Vamos a contarles que en el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que rechaza las denuncias infundadas en contra de los asambleístas que ponen en riesgo la imagen institucional y solicitaron tanto a la Fiscalía como a la Contraloría a que realicen investigaciones pertinentes en torno a los supuestos cobros indebidos a asesores parlamentarios. Miremos. El escándalo que sacude a la Asamblea por los supuestos cobros indebidos que varios legisladores hacían a sus equipos asesores llegó hasta el Pleno. La presidenta había modificado horas antes el orden del día de este jueves para incluir el tema al debate y aquí mismo se pidió aprobar una resolución que, entre otras cosas, buscaba rechazar la información que catalogan de infundada y que supuestamente mancilla el honor de los legisladores. Y que afecta a la imagen de la Asamblea Nacional. El CAL, en la reunión que hemos mantenido, hemos decidido abordar este tema. De paso, en la resolución también se exhorta a la Contraloría y a la Fiscalía para que tomen medidas urgentes e inicien una investigación a los movimientos económicos de los legisladores para tratar de buscar a los responsables de estos actos de corrupción. Estamos trabajando intensamente en busca de devolverle a la Asamblea la independencia y la legitimidad que esta institución así se merece. Y en medio del debate aparecían nuevas denuncias de cobros indebidos. Yanine Cruz, con documentos en mano, hablaba de casos en los que asesores fueron obligados a cubrir deudas de más de $35,000 de un legislador y una carta en la que un asesor pide tiempo al asambleísta para poder cubrir la cuota mensual que se le exigía. Esto es lastimoso que se dé en esta casa en donde nosotros tendremos que demostrar en coherencia y en la práctica la honestidad. Pero acá habían reclamos, exigían que se den nombres, pues aseguraban que con las generalizaciones se afectaba la imagen de la Asamblea. ¿Y cuántos casos son? Ella decía son varios, pero son cuántos, 1, 4, 5, 8, pero son 137. Nos merecemos los 137 hombres y mujeres que estamos aquí, que la ciudadanía entonces duda de los 137, los nombres, las denuncias y los casos puntuales. Porque si no, lo que tenemos es los ojos de la ciudadanía sobre los 137. En la resolución también se establecen varios mecanismos de protección a los asesores que con pruebas demuestren su denuncia. La presidenta rechazaba que los medios de comunicación se hagan eco de informaciones supuestamente sin sustento. De esclarecer y de transparentar cualquier comentario de pasillo que ha sido replicado por todos los medios de comunicación sin ningún tipo de documento. Mientras tanto, en las últimas horas, varios legisladores habrían decidido terminar los contratos con sus asesores. Pero claro, esto es lo que se escucha en los pasillos de la Asamblea. Informó Javier Gallo. Y dentro de la comisión que investiga el caso del asesinato del general Jorge Gabela, se analiza el informe preliminar que será elevado a conocimiento de la presidenta de la Asamblea. En este documento se deja en evidencia las contradicciones entre los miembros del comité que redactó el informe sobre la muerte del general.
El informe es preliminar, pero en él no se establecen las responsabilidades en este caso, y ese es uno de los puntos en discordia dentro de la comisión. ¿De qué va a servir un comité multipartidista que investiga sin responsabilidad a los funcionarios? Lo que sí se deja en claro en este informe, según los legisladores de oposición, es que se confirma que un tercer producto existió y que el asesinato del general Gabela fue producto de la delincuencia organizada. Por lo tanto, nosotros vamos a concluir con el trabajo y vamos a entregar todos los insumos para que sea la justicia ordinaria la que lleve adelante todos los procesos, como de hecho ya inició. Y así lo confirma la viuda del general, que asegura que con este informe queda en claro que la muerte de su esposo es un crimen de Estado. Estoy convencida que el decreto ejecutivo que se creó para investigar el asesinato del general Gabela fue tan solo para borrar las huellas que había dejado el asesinato, para borrar las pruebas que dirigían hacia los asesinos intelectuales. Y es que acá se reconoce desde el mismo correísmo que existieron fallas en el procedimiento y que sorprende, por ejemplo, las actuaciones de exministros como Lenin Lara, que estuvo al frente del comité investigador. Yo pregunto, si el exministro Lara dijo que él vio el informe, que él lo tuvo y que leyó los nombres, o sea, yo le pregunto, si yo hubiese sido ministra y me llega una cosa como esa, corro inmediatamente a la fiscalía. También se reconocen los errores y omisiones del comité de ministros encargados de elaborar el informe final. Esas son las cosas que hay que investigar porque hay contradicciones entre los ministros. Y si hay algo que alguien tiene que tener una responsabilidad al fin de los días, es el comité que no hizo en forma prolija su trabajo. La comisión espera que el próximo martes puedan concluir con el análisis de este informe preliminar y pasar a la segunda fase de la investigación, que se centrará en la compra de los helicópteros DRUF. Porque este es el móvil que establece el perito Mesa, este es el móvil del crimen del general Gabela. No me cabe mi duda de que el asesinato del general Gabela se obedece a la compra de los helicópteros DRUF. Acá no se descarta que la investigación se amplíe a la adquisición de armamento para las Fuerzas Armadas, pues durante el gobierno de Rafael Correa se invirtieron más de $1.000 millones. Definitivamente estoy convencida que era incómodo para los vendedores de armas, porque todos ellos sabían que mi marido tenía conciencia y su conciencia no tenía precio. ¿Lo mataron por eso? Estoy convencida de ello. Informó Javier Gallo. El avión estadounidense Orión P-3 solo vigilará, detectará y entregará la información de barcos que realicen actividades ilícitas en el mar territorial. Así lo aseguró el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, quien precisó que las Fuerzas Armadas de nuestro país ejecutarán los operativos en los distintos delitos. Veamos. El Orión P-3 tiene capacidad para identificar embarcaciones que transporten droga en alta mar a través de un sistema de alta tecnología. Tras una visita de 15 minutos en la base de la FAE, los ministros de Defensa e Interior aclararon. El desde dónde y el hasta dónde significa, detectan y entregan la información. Ahí termina la misión de las unidades. 10 años después de la culminación del acuerdo que permitió la instalación de una base en Manta y su prohibición, incluida en la Constitución en 2008, Estados Unidos vuelve a prestar su contingente, ahora sin cuarteles. Va a sobrevolar espacios que son restringidos y aún prohibidos, pero que con autorización del Estado ecuatoriano. El debido proceso cuando estos casos tengan que llevarse a causas judiciales, porque es insuficiente tener la información si luego no se puede procesar a través de la justicia. Luego de las tareas de planificación, el avión deberá salir la mañana de este viernes con el objetivo de efectuar sus primeros vuelos preparatorios en el espacio aeromarítimo de Esmeraldas y Manabí. Deberá volver el próximo martes hasta esta terminal aérea acá en el norte de la ciudad. Con ello, Ecuador se suma a 20 países que mantienen un convenio de cooperación con Estados Unidos. Un oficial de control aerotáctico que hace la integración de toda la información de los aviones, un oficial de inteligencia para coordinar todos estos aspectos con la Policía Nacional. El ministro precisó además que al margen de la optimización de la táctica militar, demandan más inversión en equipamiento en un futuro inmediato, informó Jorge Escobar. Y Juan Bisueta, director general del Consejo de la Judicatura Transitorio, rechazó las acusaciones de supuesto tráfico de influencias que se hicieron en su contra por supuestamente haber hecho un petitorio a un juez por 2 días después de ser posesionado. En primer lugar, entonces,
De acuerdo a los documentos entregados por Vizueta, la petición que realizó la entregó el 18 de julio a uno de sus clientes particulares. Justamente este día, él conoció de su designación, pero se encontraba en el libre ejercicio de sus funciones como abogado. Siendo así, este escrito fue entregado a uno de mis clientes particulares y ese cliente acude hasta la Unidad Judicial de San Borondón el día siguiente, el día 19 de julio, y entrega este escrito a las 9:28. Vizueta asegura que el día 19 él estaba trasladándose desde las 7 de la mañana a Quito para posesionarse del cargo, según consta en el acta de personal del Consejo de la Judicatura. El funcionario desestima las acusaciones que tacha de maliciosas, pero incluso dice que las intenciones van más allá. Yo creo que no coincidentemente con estos momentos en que la Dirección General del Consejo de la Judicatura ha salido al frente a realizar una denuncia muy concreta contra un operador de justicia en la ciudad de Guayaquil, dentro de un proceso que se sigue actualmente contra el exministro Iván Espinel, donde se evidencia justamente la denuncia que hemos recogido tanto en la Fiscalía General del Estado, en la Fiscalía Provincial de Guayaquil, al igual que en el Consejo de la Judicatura. Dentro del Consejo de la Judicatura se cierne una sombra de duda con esta denuncia. Los otros miembros del organismo aseguran que esto se investigará. Informó Carolina Basante. El presidente Lenín Moreno ofreció un portafolio de proyectos de inversión por $32.000 millones a empresarios y financieras de Japón. El mandatario ecuatoriano continúa su gira por ese país asiático para fortalecer las relaciones bilaterales. Te contamos. El presidente Lenín Moreno encabezó este jueves una reunión de trabajo con representantes de la Federación de Negocios de Japón y líderes de organizaciones empresariales para dar a conocer los incentivos que ofrece el Ecuador en materia de inversión. Ecuador ahora es un país de oportunidades, decía. Brindamos seguridad jurídica y muchos beneficios tributarios para quienes desean invertir en nuestro país. En este marco, el primer mandatario ecuatoriano ofreció a empresas y entidades financieras un portafolio de proyectos de inversión por $32.000 millones. Por su parte, Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, destacó el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países. Tenemos un intercambio comercial favorable, pero podemos crecer muchísimo más porque tenemos economías complementarias. Aseguró que Ecuador busca concretar un acuerdo de materia económica con Japón. Próximo paso es culminar un acuerdo de doble tributación entre Ecuador y Japón para posteriormente seguir a un tratado bilateral de inversión y finiquitar con un EPA, un acuerdo comercial entre Japón y Ecuador. Posteriormente, el presidente Moreno participó en la celebración de los 100 años de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y el país asiático. Estoy muy feliz de culminar mi agenda de trabajo en Tokio al participar en esta celebración que conmemora los 100 primeros años de amistad, de cooperación, de trabajo conjunto entre nuestras naciones, y serán centenares más. En el marco de la ceremonia se dio paso a la firma de un nuevo contrato de inversión entre empresas del sector industrial por $10 millones, lo que generará 700 plazas de empleo. Este viernes el primer mandatario se trasladará a Kioto para continuar con su visita oficial por Japón y mantendrá una reunión con el gobernador Takatoshi Nishiwaki, donde se buscará fortalecer la cooperación bilateral en el ámbito de la cultura y el patrimonio, con la realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra. Aquí vamos a hacer una breve pausa en los noticieros de Televicentro. Al retornar estaremos vía telefónica con Alexandra Ocles, la secretaria de Riesgos, que nos comente cuáles han sido las medidas implementadas en este nuevo sismo que sentimos en horas de la noche del día de ayer. No se vayan. Tenemos más información. La propuesta gubernamental de aplicar el impuesto al valor agregado IVA del 12% a vehículos híbridos es apoyada por la Cámara de la Industria Automotriz. El cambio forma parte de la Ley de Fomento Productivo, con lo que se pretende incrementar la venta de automotores eléctricos. Que los vehículos híbridos dejarán de beneficiarse con el no pago del impuesto al valor agregado IVA del 12% es una realidad. Esta exoneración se la venía otorgando por ayudar a preservar el medio ambiente. Pero el gobierno nacional, en base a un análisis de impacto de contaminación ambiental, llegó a otra conclusión. David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, SINAE,
nos explica. Se ha llegado a determinar que un vehículo híbrido en relación a uno de motor a carbono o de combustible fósil no representa mayores diferencias. Particularmente se encuentra que los vehículos híbridos alcanzan 5% más de eficiencia que los de combustión interna. Eso dice el gobierno. Nosotros creemos que puede ser un poco más. Nosotros hemos hecho cálculos que pueden llegar hasta el 25% de ahorro. Molina argumenta que por la venta de cada vehículo híbrido le significaba al Estado ecuatoriano $10.000 de sacrificio fiscal. Y entonces cuando uno mira lo que está ocurriendo en la política pública, en la política arancelaria, en la política tributaria, nos damos cuenta que los vehículos híbridos tienen exactamente los mismos incentivos que los vehículos eléctricos. Al menos debería tener una ventaja del incentivo hacia los eléctricos que hacia los vehículos híbridos. Con la aplicación del IVA, el régimen pretende recaudar alrededor de $9 millones anuales. En esta definición que ha tomado el gobierno de ponerle IVA a los vehículos híbridos, en principio yo lo veo adecuado, y lo veo adecuado en el sentido de que reorienta la política hacia donde realmente el gobierno y la sociedad quieren enfocar el consumo, que vendría a ser los vehículos eléctricos. Ratifica que en los últimos 3 años se han vendido alrededor de 300 vehículos eléctricos, cifra que se pretende incrementar con el IVA a los híbridos, como parte de la Ley de Fomento Productivo, informó Héctor Romero. Vamos a contarle que alrededor de 190 ciudadanos venezolanos residentes en Ecuador se han acogido al plan Vuelta a la Patria que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro para repatriar a sus coterráneos. Veamos. La mañana de este 6 de septiembre, los exteriores de la Embajada venezolana en Ecuador lucían así. Una fila de no más de 10 ciudadanos venezolanos esperaba su turno para poder inscribirse al plan Vuelta a la Patria impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro, el mismo que proporciona aviones para repatriarlos. Carlos Abreu era uno de ellos. Él llegó a Ecuador buscando medicinas para curar su enfermedad, pero ha decidido regresar. ¿Cuánto tiempo está aquí en Quito? 7 meses. Bueno, por mejoría. ¿Y ahora qué le hace regresar nuevamente a Venezuela? Bueno, mi familia, porque realmente no sintió el apoyo que esperaba. Y me regreso porque amo a mi país. Según la Embajada de Venezuela en Ecuador, ya son 90 ciudadanos los que han regresado en un primer avión. No obstante, para Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación para Venezolanos, no es una cifra representativa. Mientras ellos hacen la repatriación de 75, 80 personas, en la frontera colombo-venezolana existen al menos 1.000, 1.500 personas intentando salir. Entonces no es más que una muestra de un show mediático por parte del Estado. Dice que estos aviones que llegan al Ecuador deberían ayudar, por ejemplo, a la repatriación de los 6 cuerpos de los ciudadanos venezolanos que fallecieron producto del accidente ocurrido el pasado 14 de agosto en la vía Pifo-Papayacta. Y no solamente eso, pudo haber traído a los familiares de Venezuela, un avión que vino vacío desde Caracas, pudo haber traído sin ningún costo a los familiares y aún así el gobierno venezolano no ha mostrado ninguna disposición o ninguna voluntad por atender a la comunidad venezolana. Según cifras de la Embajada venezolana en Ecuador, hasta el mediodía de este jueves 6 de septiembre, 100 personas se habían inscrito y se esperaba que sean 200 las que al final del día optaran por esta medida. En Quito informó Andrea Urbi. Y para el director zonal norte del tema migratorio obliga a la creación de un centro de acogida en la provincia del Carchi. Colombia es el país que más alberga a los extranjeros, mientras el corredor humanitario se retoma. Tras un conversatorio con los medios de comunicación, las autoridades locales y zonales del MIES dieron a conocer un balance sobre las diferentes actividades ejecutadas tras el estado de emergencia migratorio que vive Carchi. Al ser esta una provincia fronteriza, al momento el flujo es bajo referente a semanas anteriores. Los migrantes continúan cruzando la frontera progresivamente. Últimamente ha existido un promedio de 900 a 1000 migrantes. Esa ha sido una comunicación de parte de Migración
y se está atendiendo obviamente las 24 horas del día. De acuerdo a la estadística migratoria, 3.5 millones de venezolanos estarían fuera de su país, convirtiendo a Colombia en el país más receptor de extranjeros, con 1.100.000, mientras que Ecuador mantiene 180.000 ciudadanos venezolanos. En Perú, cerca de 450.000, cifras similares en Argentina y Brasil. La problemática de movilidad humana es una problemática que obedece y responde a razones socioeconómicas particulares de cada país, pero que terminan siendo reflejados en el contexto regional y mundial. La migración de los extranjeros ha determinado la creación obligatoria de un centro de acogimiento, con lo que la provincia no contaba. Se ha determinado entonces un rubro considerable para que, en coordinación con el GAT municipal, se iniciara la construcción. Aún no se conoce la ubicación ni tampoco la capacidad. Firmar el convenio con el municipio de Tulcán y ya comenzar los trabajos de adecuación e implementación del centro de acogimiento temporal aquí en la ciudad de Tulcán. Mientras las reuniones se dan con las autoridades, aún se puede encontrar a decenas de migrantes durmiendo en el suelo de habitaciones improvisadas en las posadas, que por algunos dólares les permiten descansar. Si bien es cierto, ya no hay aglomeración en las oficinas de migración, el flujo continúa y en las calles aún se encuentran migrantes solicitando ayuda. Desde la frontera colombo-ecuatoriana, informa Miriam Enríquez. Queremos contarles en esta parte que desde tradiciones increíbles hasta experimentos científicos, es lo que usted puede conocer a tan solo 200 metros, no serán 200 metros, deben ser unos cuantos kilómetros de nuestra capital. Es el Museo Intillán o Camino del Sol, es uno de los más visitados por turistas nacionales y extranjeros, pero es muy cerquita de la capital. Ahora que viene el fin de semana, es una excelente opción. Miremos. Está ubicado en la periferia de la ciudad de Quito. Construido en el año 1989, se ha mantenido en el tiempo como una forma de rescatar la cultura de los pueblos equinocciales y de los indígenas Lulumbamba. El director decidió mantener unas chozas desde 1875, entonces tenemos chozas originales, por eso es un museo de sitio. Es un museo en donde vas a encontrar cosas originales, cosas que se destacan de haber estado en este lugar. Es que aquí se exponen costumbres y tradiciones para que perduren en el tiempo. Esta choza, por ejemplo, que es de Rita Caiza, tiene 142 años y muestra cómo vivían en ese entonces los comuneros de Lulumbamba, más conocido como San Antonio de Pichincha. Es una vivienda que cuando afuera hace calor, aquí va a estar muy fresco, y cuando afuera hace frío, aquí va a estar muy caliente. Pero hay más. La característica del museo es que se encuentra según el código utilizado por militares estadounidenses en la latitud 0. Este tótem está representando la cultura quitucara, una cultura pre-inca. Más o menos hace 1500 años atrás tuvimos esta cultura que ya tenía conocimiento de estar en la mitad del mundo a través de la observación del sol, la luna y las estrellas. Y esta cultura está representando a lo que fue antiguamente el Quito. Qui, centro, to, tierra. Quito es el centro de la tierra. Y posteriormente fuimos el Ecuador. Ecuador significa igualdad de distancia. Y si no lo cree, hay experimentos que lo prueban, como este. Justo en la línea ecuatorial el agua cae perpendicularmente, mientras que en el lado oeste, por ejemplo, hacia Rusia, el agua al caer gira a la derecha y en el oeste, a la izquierda. Un lugar lleno de mitos y tradiciones, pero por sobre todo, lleno de historia. Con imágenes de Omar Flores, informó Andrea Orbe.